vamos a analizar el funcionamiento del circuito de rectificador de onda completa con transformador con toma intermedia. En el caso anterior habíamos visto el rectificador de media onda, que era muy sencillo de implementar, porque utilizaba muy pocos componentes, pero sin embargo no era muy eficiente, ya que solo permite aprovechar una de las ondas de la señal alterna de entrada en la carga, es decir, solo va a aparecer en la carga uno de los semiciclos de entrada, según qué posición en el diodo, el positivo o el negativo. Una alternativa al circuito anterior es este que tenemos aquí, que es un rectificador de doble onda que utiliza transformador con toma intermedia. La característica que tiene este circuito es que este transformador que tenemos aquí, a partir de una tensión de entrada como esta que podemos apreciar aquí, la V2A, de una tensión de entrada como esta, vamos a obtener en la salida dos devanados, el V2A y el V2B. La diferencia es que estos dos entregan una señal desfasada a 180 grados. Es decir, si nos damos cuenta, en el V2A tengo yo esta forma de onda y en el V2B tengo una forma de onda que está desfasada a 180 grados. Es decir, cuando uno me da semiciclo positivo y el otro me da semiciclo negativo. La característica de esto, el funcionamiento de este circuito es muy sencillo. Es la siguiente. Cuando en la entrada yo tengo un semiciclo positivo de entrada, positivo-negativo, me voy a encontrar que en el secundario yo me voy a encontrar con positivo-negativo en este devanado que tenemos aquí y positivo-negativo en este que tenemos aquí. De esta manera podemos apreciar que este diodo se encuentra polarizado directamente y al encontrarse polarizado directamente conduce y al conducir circulará una corriente a través de este diodo de 1 por la resistencia de carga al punto común del transformador. Durante los semiciclos negativos, durante el semiciclo positivo, este otro devanado me va a entregar una polaridad positivo-negativo, con lo cual vemos que este diodo está polarizado en sentido contrario y por lo tanto no circulará una corriente por esta carga, es decir, será en la corriente debido a este semiciclo será cero. Con lo cual, en el extremo de la carga yo me voy a encontrar con una tensión que es la de este devanado con polaridad positiva-negativa. Durante los semiciclos negativos de entrada, menos más, vemos que este diodo se encontrará polarizado en sentido inverso y al estar polarizado en sentido inverso porque tiene el negativo en el cátodo no conducirá y no circulará corriente por aquí. Durante los semiciclos, durante ese mismo semiciclo negativo en este devanado, yo tendré una tensión con una polaridad más menos, con lo cual va a implicar que este diodo va a estar polarizado directamente y circulará una corriente en este sentido, provocando en esta resistencia una caída de tensión también, igual que en el caso anterior, más menos. Es decir, en la carga me encuentro yo con una forma de onda tal como esta que tenemos aquí. De forma que durante los semiciclos positivos a la carga yo tengo este ciclo que tenemos aquí debido al diodo de 1. Y durante los semiciclos negativos de entrada yo tendré un semiciclo positivo debido al diodo de 2. De esta manera vemos que con respecto al caso anterior, la tensión que yo tengo aquí es doble rectificada, no como antes que era solo 1, con lo cual el resultado inmediato es que la tensión media en la carga, así como en el caso anterior, en el de media onda, era la tensión de pico dividido por pi, en este caso va a ser igual a 2 veces la tensión de pico dividido por pi. Hay que tener en cuenta también otra característica que es la tensión en los diodos. Aquí hay un inconveniente con respecto al caso anterior y es que la tensión en los diodos, la tensión inversa, la tensión directa en el diodo va a ser la típica caída de tensión de un diodo del orden de los 0,8, 0,7, 0,9 voltios. Sin embargo, la tensión inversa en uno de los diodos vemos que va a ser el doble de la tensión de pico de entrada. Porque si, por ejemplo, tomamos como referencia que la tensión de semiciclo de entrada sea el positivo, yo me encuentro con un positivo, negativo. Es decir, si yo tuviese aquí 12 voltios por raíz de 2 de pico y aquí 12 voltios por raíz de 2 de pico, entre este extremo y este me iba a encontrar con una tensión de pico que iba a ser igual a 22, va a ser igual a 24 raíz de 2 voltios. Cuando este diodo esté polarizado inversamente, si yo tengo entre este punto y este 24 raíz de 2 y este diodo conduce, con lo cual su caída de tensión va a ser del orden de 0, aproximadamente 1 voltio, la tensión que yo voy a tener en este punto de aquí va a ser igual a 23 raíz de 2 con polaridad positiva-negativa. Con lo cual veo que este diodo está polarizado efectivamente en sentido inverso con el semiciclo negativo, pero entre este punto
y la caída de tensión que hay es 23 raíz de 2. Para comprobar los resultados de este circuito, lo que vamos a hacer es montar la práctica que se nos presenta a continuación. Una práctica sencilla con un transformador, con una relación de transformación de 0,038, es decir, me va a entregar en la carga una tensión aproximada, tensión media aproximada de 7,52 voltios. ¿Por qué? Bueno, la relación de transformación es 0,038, con lo cual la tensión de salida del secundario del transformador, abrimos la calculadora del ordenador, si decimos que la relación de transformación es 0,038, 220 por 0,038 me da una tensión de 8,36 voltios en cada uno de los secundarios. 8,36 voltios. Si le quitamos la caída de tensión directa, aproximadamente 1 voltio en los diodos, me voy a quedar con 7,36 voltios. 7,36 voltios de pico. Con lo cual el valor medio, como hemos dicho antes, era 7,36 por 2 y entre pi. 7,36 por 2 dividido por pi. Nos da del orden de los 4, en este caso 4 con algo voltios. Bueno, no coincide exactamente con este valor que tenemos aquí, pero bueno, lo que vamos a hacer, bueno, no coincide por una razón, y es que hemos calculado 220 voltios y tenía que ser 220 voltios son los eficaces, el valor de pico son 220 raíz de 2, es decir, 4,32, y ahora lo multiplico por raíz de 2, que es 1,4142, me salen 6 voltios. 6 voltios, en este caso, que tenemos aquí. Bueno, dicho esto, sin más, vamos a pasar a ejecutar a construir este circuito en multisim por el sistema tradicional. Montamos el circuito con dos diodos, vemos el transformador en el transformador, vemos los valores del transformador, que lo tenemos aquí, y lo primero que vamos a analizar va a ser la tensión en los secundarios para ver que efectivamente están desfasadas 180 grados. Voy a meter 220 voltios, voy a tener aquí el transformador y voy a medir con el osciloscopio el punto común al común del transformador y cada uno de los canales a cada uno de los extremos. Con lo cual yo a esto le doy marcha, ejecuto y si nos damos cuenta tengo aquí los valores, de salida del transformador. Si nos damos cuenta el desfase, en este caso el offset aquí es 0, vamos para que la señal quede un poco más abajo y lo podamos ver bien, vemos, este es el canal A y este es el canal B, vemos que efectivamente este pico coincide con este. Si hago una pausa, vemos que efectivamente este pico negativo coincide con el positivo. Es decir, los dos devanados me dan unas señales desfasadas 180 grados. Eso por un lado. Por otro lado, si yo ahora mido la tensión de salida, voy a desconectar esto, voy a quitar esta conexión y esta otra, y lo que voy a hacer es conectar esta conexión a la carga de salida. Si conecto a la carga de salida, ahora le damos marcha, comprobamos y vemos que efectivamente, aún en el canal A, aumentamos el canal de entrada y vemos que efectivamente, incluso podemos hacer esto, vemos que efectivamente la rectificación es de doble onda, como podemos ver aquí, de la tensión de salida. Si yo quisiera comprobar cuánto es efectivamente el valor medio de la tensión de salida, una forma sencilla de hacerlo es conectar un voltímetro en paralelo con la resistencia. Se puede utilizar lo que es un tipo multímetro en la escala de voltios, como tenemos aquí, voltios continuos, y lo que hacemos es conectar este con este y este a la masa.
abrimos, ampliamos y vemos que la tensión de salida es de los 7,37 voltios, como habíamos hecho en los cálculos en teoría. Y poco más hay que decir. Otra opción que podríamos haber hecho un poco más sencilla que esta, si cabe, es colocar un punto de medida en este punto que tenemos aquí. Entonces, colocando aquí un punto de prueba, vemos que me va a dar valores de valor medio, valor pico a pico, tensiones, valor pico a pico, valor eficaz, valor de continua, o sea, el valor medio, intensidades, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual vemos que efectivamente la tensión de continua es 7,37 voltios. En este caso, pues bueno, pues la corriente, si la resistencia como es de 1K, pues van a circular, bueno, aquí habla de una corriente de 1K. No está bien puesto porque he colocado el punto en el punto de medida de la fuente del osciloscopio. Lo tengo que colocar en la salida. Si le doy a ejecutar, me va a dar una tensión de 7,37 y una corriente media de 7,37 porque, como hemos visto, la resistencia de carga es de 1K. Con lo cual vemos que este circuito, la característica que tiene con respecto al anterior, es que me da el doble de rendimiento, doble de tensión media. Sin embargo, todavía tenemos que comprobar un último detalle, un último inconveniente con que nos encontramos en este circuito, como hemos comentado anteriormente, y es la caída de tensión en los diodos. En el caso del de media onda, la caída de tensión inversa en los diodos era el valor de la tensión de pico. Aquí, como hemos comentado anteriormente, el valor de la tensión inversa en un diodo será el doble de la tensión de pico o la tensión entre los dos extremos del devanado. Es decir, en este caso, si estábamos hablando, vamos a volver a mirarlo, si estamos hablando de que la tensión en este caso de pico, vamos a poner el offset a 0. Si la tensión de pico, como podemos ver aquí, es de, miramos, 2,5 cuadros. 2,5 cuadros por 5, estamos hablando del orden de 12,5 voltios, valor de pico. Si yo ahora mido la tensión inversa en el diodo, es decir, entre un extremo del diodo y el otro extremo del diodo, es decir, este punto lo conectamos aquí mismo, es decir, estoy midiendo tensión entre ánodo y cátodo. Si yo ejecuto, vemos que la tensión es esta. Lo que voy a hacer es, si paro esto, veo que no me cabe. La señal no me cabe. Entonces lo que tengo que hacer, en este caso, es poner en la escala de 10. Si miro en la escala de 10, la cantidad de voltios con que yo me encuentro son 2,5 cuadros por 10, 25 voltios. Hemos visto que en el caso anterior estábamos hablando del orden de 12 con algo y ahora estamos hablando de 25 voltios. Bueno, dicho esto, lo que procede a continuación es que cada uno realicemos la práctica esta y comprobemos los resultados.